5 miasmas, son las dos versiones más conocidas. Nosotros nos quedaremos con la versión de Hahnemann porque en estos 3 miasmas se plasman todas las características. Y los miasmas de la escuela francesa, hay una combinación de estos 3 miasmas, SORA con psicosis o psicosis con sífilis, es una combinación. Entonces, a mí me interesa mucho que tú aprendas estos 3 y que los puedas diferenciar, porque ya cuando hacen la combinación con el tuberculino, con el cancerino, pues ahí veo que muchos se atoran y se hacen bolas. Entonces nosotros nos vamos a quedar con estos 3 miasmas, que son los más importantes. Okay. Y ¿qué es lo interesante de este tema? Nos dicen en el parágrafo número 78, las verdaderas enfermedades crónicas naturales, o sea, los miasmas, son las que se originan de un miasma crónico. O sea, si tú tienes asma, tienes dermatitis atópica o tiendes a desarrollar úlceras, esa es una enfermedad natural, pero que es propia de tu miasma. ¿Vale? Y ahorita que describamos cada miasma, a lo mejor queda mucho más claro. En este mismo parágrafo nos dice que la constitución más robusta, el método de vida mejor regulado y la energía de la fuerza vital más vigorosa. Sus compañeros en varias ocasiones mencionaron acerca de la fuerza vital. Y vemos que la enfermedad, muchos de los autores te definen que la enfermedad es el desequilibrio de la fuerza vital. ¿Vale? La fuerza vital es un principio de la homeopatía. Y a nosotros nos interesa mucho conocer la fuerza vital de nuestro paciente porque eso nos habla de su estado de salud. Y eso nos habla de qué potencia, qué medicamento vamos a utilizar. Pero sus compañeros ya nos hablaban. La alteración de la fuerza vital nos va a dar una enfermedad o va a hacer que el paciente se enferme. O algunos te definen que la enfermedad es la alteración de la fuerza vital. ¿Vale? Pero entonces nos dice la constitución más robusta, el método de vida mejor regulado. Por ejemplo, aquellos que dicen, en mi familia hay mucha diabetes mellitus. Entonces yo me volví vegano, yo soy ultra deportista, yo no fumo, no bebo, y como dirían mis sobrinos, y no digo groserías, ¿no? Entonces el método mejor regulado y la energía de la fuerza vital más vigorosa son insuficientes para destruir o desarraigar una enfermedad. Les ponía el ejemplo, hay pacientes que enferman de cáncer, un cáncer muy agresivo, y dicen, ¿cómo es posible si esta persona es deportista, si es vegana, si no sé, no tiene problemas con las otras personas, es un buen ser humano? ¿Por qué se enfermó? Bueno, porque ni la constitución más robusta, ni el mejor estilo de vida, si no se cura esa enfermedad crónica, si no se modifica esa enfermedad miasmática, ni el mejor estilo de vida va a hacer que tú no te enfermes. De aquí la importancia de que nosotros trabajemos en el miasma del paciente. Se van a encontrar a pacientes que ellos mismos te dicen, es que mis enfermedades son muy agresivas, ¿no? O sea, si se me hace una caries, tengo que ir inmediatamente al médico porque se me hace un absceso o ya estaba desarrollando una enfermedad, ya se estaba haciendo sistémica por una caries, ¿no? O sea, dices, qué agresiva es su enfermedad. Tiene que ver con el tipo de miasma, con el tipo de carga miasmática que tiene el paciente para que se presente así. O sea, sí es muy importante que tengas un buen estilo de vida, sí es importante que hagas ejercicio, que comas bien, que no digas groserías, sí es importante, pero más importante aún, o en conjunto, tiene que ir la curación
de tu miasma, ¿vale? El equilibrio de ese miasma para que no enfermes de forma tan agresiva. Me voy un poquito ¿no? de largo y ustedes me van diciendo si les va surgiendo alguna duda. Hay otro parágrafo en donde habla, en el parágrafo número 82, nos dice, ahora sí que aquí viene la esperanza, ¿no? No todo está perdido. En el parágrafo 82 nos dice, la única forma de llegar a la curación real de esta o de cualquier otra enfermedad es con el tratamiento individual de cada caso. Aquí no hay recetas de cocina. Aquí tenemos que hacer un tratamiento individualizado en cada uno de los pacientes. Porque aunque dos personas padezcan cáncer, son completamente diferentes, ¿no? Hay quien le da cáncer y se deprime y ya no quiere vivir y ya mejor así déjenme. Y hay otras personas que su enfermedad puede hacer que estén muy enojados con el mundo, ¿no? Así como que, ¿por qué Dios me castigó con esto? ¿O por qué esta desgracia? Y hay otras personas que encuentran la esperanza en la enfermedad. O sea, cada uno es diferente. Y por eso nos dice que el tratamiento debe ser de manera individualizada. A pesar de que haya algunos medicamentos, como nos mencionaba Daniel, ¿no? Hay algunos medicamentos que se utilizan para tratar un miasma, ¿sí? Pero no hay recetas de cocina. Por eso invertimos mucho tiempo en interrogar a nuestros pacientes, en conocerlos, porque conociéndolos es la forma en cómo vamos a elegir mejor su tratamiento. ¿Vale? Ok, y entonces hablaba que las enfermedades miasmáticas las voy a dejar al final, porque en esas nos vamos a extender, pero voy a mencionar lo de las enfermedades crónicas artificiales y lo de las enfermedades pseudocrónicas, ¿vale? Las enfermedades crónicas artificiales, se les ha nombrado así, es el resultado del uso prolongado o excesivo de agentes terapéuticos que son de forma inadecuada, que suprimen los síntomas superficiales de una enfermedad sin atacar el proceso de la enfermedad como un todo. Eso es muy común verlo en pacientes que tienen problemas en la piel. Alguien que tiene psoriasis, dice, vamos a mandarle su crema para que no le dé comezón o para que se le quite la sequedad. Y si solamente lo tratas de forma superficial y no tratas la enfermedad de fondo, entonces no lo estás curando, solamente le estás calmando el síntoma. Pasa mucho, casi todas las enfermedades de la piel pueden ser un ejemplo, ¿no? Los niños que se rozan constantemente, ¿no? Su dermatitis del pañal. Pobre niño, ya le han puesto de todo, ya le cambiaron los pañales, ya le pusieron de tela, ya le pusieron ecológicos, ya le cambiaron la leche y el niño se sigue enfermando, sigue padeciendo de esa dermatitis del pañal. Y pues a veces se utilizan algunas cremas, algunas pomadas, no sé, con corticosteroides para reducir rápidamente la inflamación y a veces esas cremas, cuando no son utilizadas de forma adecuada, pues les queman la piel, se las hace mucho más delgada o más sensible a padecer otro tipo de enfermedad, a lo mejor una enfermedad secundaria, ¿no? Un impétigo o una enfermedad oportunista, ¿no? Entonces, las enfermedades crónicas artificiales tienen que ver con que hemos utilizado mal muchos tratamientos. Lo mismo pasa con los pacientes que yo antes de dedicarme, bueno, no, ya que me dedicaba a la homeopatía, yo apenas estaba estudiando la especialidad, pero en alguna clínica que trabajé, por ejemplo, el médico que estaba en el turno de la tarde era muy famoso y lo buscaba muchísimo porque te sacaba así, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el médico? Mezclaba un analgésico, ¿no? Tenía el paciente una faringoamigdalitis y
doctor, cúreme rápido porque pues hoy me tengo que ir a trabajar y yo vivo de mi voz, entonces no puedo faltar, ¿no? Muy común en los mariachis, en los cantantes, las personas que viven de su voz. Entonces dices, bueno, ok, no, pues su analgésico, su antibiótico y su corticosteroide, ¿no? Una bomba, que los mismos pacientes dicen que me puso un cóctel, ¿no? O una bomba para levantarme. Y pues sí, o sea, salen de ahí curados, aparentemente curados, pero ¿qué pasa con esos pacientes que abusan mucho de ese tipo de tratamientos? Pacientes y médicos, ¿no? Porque también a uno lo presionan para que sáquenme rápido, ¿eh? Porque yo no tengo tiempo de enfermarme, menos de recuperarme, entonces se presionan para que des tratamientos mucho más fuertes, ¿no? Tratamientos muy agresivos. Y entonces, cuando se mal ha utilizado ese tipo de medicamentos, pues después los pacientes desarrollan otra enfermedad, ¿no? Que te gusta. Cushing, ¿no? Síndrome de Cushing o eh, el uso excesivo de algún corticosteroide o alguna otra dermatitis secundaria por el uso de alguna crema. Todas esas son consideradas enfermedades crónicas artificiales, ¿vale? No son enfermedades reales, ¿no? Son enfermedades que nosotros producimos con nuestros tratamientos o, o los pacientes producen esa enfermedad cuando se automedican, ¿no? Antes era mucho más común, bueno, todavía, pero ahorita con el tema de que necesitas receta para algunos medicamentos, pues ya ha disminuido un poco, ¿no? Pero bueno, persiste. Entonces, esas son las enfermedades crónicas artificiales. Y después nos vamos a las otras enfermedades que se les nombra enfermedades pseudocrónicas. Se les nombra pseudocrónicas porque están completamente relacionadas con factores nocivos, ¿no? Por ejemplo, tienes a lo mejor una gastritis y es a lo mejor porque el tipo de alimentación que estás llevando pues está produciendo acidez, agruras, o a lo mejor ya tienes una úlcera gástrica, porque además del estrés, además de comer mucho irritante, los mexicanos somos buenísimos para comer chile, dicen que si no come chile no es mexicano, o el alcohol, ¿no? O sea, hay muchas profesiones que se asocian con el alcohol, ¿no? En la junta de negocios, pues, ¿cómo no vas a tomar, no? O, o para bajar el estrés, también es típico de nosotros los mexicanos, fin de semana, ves algún deporte en la televisión, porque no vas a ir a hacer ejercicio desde mi casa, sentadito, y botana y comida chatarra o mucha grasa y alcohol y sedentarismo, ¿no? Entonces, de ahí vamos desarrollando nuestras enfermedades que se vuelven pseudocrónicas, porque nosotros las provocamos con todos estos, eh, con nuestro estilo de vida. Y de aquí tenemos que mencionar muchas ocasiones que nos automedicamos o el paciente que le pide al médico, ¿no? Híjole, porfa, deme algo para mi insomnio. Y ya le dieron la melatonina y no le hizo ni cosquillas. Dice, no, pues yo necesito algo más fuerte. Y al final el doctor cede y dice, sí, vamos a darle ciclomesetón para que ya duerma tranquilo. Que en realidad no le estás resolviendo el problema del sueño, ¿no? Solamente le estás noqueando un rato, solamente le estás sedando, pero no le estás resolviendo su problema del sueño. Ajá. Entonces se vuelve una pseudo enfermedad crónica. Una parte tiene que ver un poco los medicamentos, otra parte es que actualmente muchas personas no están dispuestas a cambiar su estilo de vida. Ah, no, para la gastritis, a mí dame mi omeprazol o dame algo más fuerte, o ya saben los pacientes qué tomar, entonces ya cargan su botiquín
dolor de cabeza, la aspirina, reflujo, metoclopramida o meprazol. Y así, o sea, en realidad no se está curando el paciente. En realidad lo que está haciendo es solamente calmar sus síntomas. Ajá. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el estrés, ¿no? Pero a mí deme algo que me relaje. Oiga, ¿y qué está haciendo? Porque la mayoría llega quejándose, ¿no? No, es que tengo mucho trabajo, es que mi jefe me trata mal, es que mis compañeros de trabajo no ayudan, y pues tengo mucho estrés, ¿no? Entonces te preguntas, bueno, ¿qué estás haciendo para tratar ese estrés? No, pues no tengo tiempo, ¿no? Le echamos la culpa al tiempo y no estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, no tengo mucho trabajo, necesito trabajar porque tengo deudas. Ajá. O sea, no hay una negociación. Bueno, ¿qué cosas, qué deudas puedes reducir? ¿En qué cosas no necesitas gastar? Eh, que no necesites trabajar tanto, que puedas dedicar un tiempo para tu salud, para hacer ejercicio, para tener mejores hábitos para poder dormir bien, o a lo mejor necesitas ir a terapia, ¿no? O sea, traes muchas cosas en la cabeza que no has resuelto, obviamente no vas a poder dormir. Tu clonazepam no te va a quitar esas preocupaciones, solamente se te van a olvidar un rato, pero no se va a curar. Entonces, muchas enfermedades tienen que ver con nuestro estilo de vida. Ajá. Y algunas otras adicciones, ¿no? Además del alcohol, las drogas, algunas adicciones de, por ejemplo, los que son ludópatas, ¿no? O que tienen una adicción a las apuestas, o al tabaco, o a alguna droga en general, o una adicción a trabajar. O sea, ¿qué estás sustituyendo? ¿No? O sea, trabajas porque a lo mejor no quieres estar en tu casa, o a lo mejor no sabes cómo atender a tus hijos y dices, mejor me voy a trabajar porque no sé cómo estar ahí. Entonces, hay muchos factores que nos llevan a desarrollar estas enfermedades pseudocrónicas. Y esto es ya parte del estilo de vida que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, las pseudocrónicas y las enfermedades artificiales. ¿Hasta ahí alguna duda? No, doctora, todo bien. Okay. Y cuando hablamos de miasmas, este es un tema bastante amplio. Ya nuestros compañeros nos hablaron de él. Pero bueno, vamos a ver la definición. A ver, aquí tenemos que decir que ya habíamos hablado acerca del diagnóstico miasmático. Aquí tenemos que decir que la mayoría de los autores le da un color y le da un número a estos miasmas. Ajá. Esto es importante decirlo para no confundirlo con lo que vamos a ver después con relación al repertorio. Pero a la SORA, al miasma sórico, es el que más se le conoce, es el que más desarrolló Hahnemann. Ajá. De hecho, se dice que la población en general es el miasma que más predomina, las horas. Y a este miasma se le da la coloración azul porque el color azul está relacionado con la tranquilidad, con la armonía, con la serenidad, con cosas mucho más tranquilas, ¿no? Apacibles. Entonces, por eso se le da el color azul a las horas y se le da el número 1. ¿No? A las horas le daremos el número 1, al miasma psicósico le daremos el color amarillo, porque como dicen que el de amarillo se viste en su belleza confía, ¿no? El amarillo es un color como, pues muy agradable, es un color alegre, es un color llamativo, ¿no? O sea, sí, definitivamente alguien que se viste amarillo
llama muchísimo la atención. Y a este miasma le vamos a dar el número 2, ¿no? El número 2. Y el miasma sifilítico regularmente lo asociamos con el color rojo. El rojo es la pasión, el rojo es el color de la sangre, ¿no? Y el miasma sifilítico le vamos a dar la puntuación de 3, ¿vale? Es muy importante. Y entonces ya nos lo describieron sus compañeros, yo solamente retomaré algunos datos importantes. Les voy a hablar primero de las lesiones y después les voy a hablar de los síntomas mentales que nos describieron sus compañeros, ¿vale? Y el miasma SORA, bueno, SORA como tal, significa mancha, trastorno, y decía Hahnemann que regularmente este tipo de miasma se manifiesta por una erupción pruriginosa en la piel. Entonces, Hahnemann decía, regularmente estos pacientes del miasma sórico tienden a ser mucho más susceptibles de padecer sarna. Ajá. Eso es importante porque recordemos que había enfermedades ya epidémicas en ese tiempo y, y decía, bueno, ¿por qué hay personas que no se les pega la sarna? O si se les pega, por así decirlo, no es tan aparatosas el tipo de lesiones que presentan. Y hay otras que no, que adquieren la enfermedad y es muy irritante, les causa mucha comezón, desaparece en todo el cuerpo. Entonces, Hahnemann hablaba acerca de que en el miasma sórico hay una carencia. Los síntomas se van a caracterizar porque hay una carencia. Ajá. Entonces, una carencia en cuanto a la calidad de la piel es mala en el paciente, por así decirlo, ¿no? Es mala en el paciente de miasma sórico, es un tipo de piel que con facilidad se enferma, se infecta o causa comezón. Entonces, este miasma lo caracteriza la carencia. Y en casi la mayor parte de los síntomas vamos a notar esa carencia. Después nos habla acerca del miasma psicósico. El miasma psicósico nos dicen que es una hiperproducción o es un exceso de producción o que tiende a la hipertrofia. Por eso, este miasma se asocia, las hipertrofias tienen que ver con verrugas o con condilomas. O sea, también hay pacientes, ahora que está de moda el BPH, hay pacientes que tienen mayor susceptibilidad a padecer de BPH que otros. Hay algunos que no han estado expuestos al virus y no lo han adquirido. O son portadores y no se manifiesta la enfermedad. Eso es mucho más común en los hombres. Pero algo interesante es que en este miasma va a haber una hiperproducción, va a haber una hipertrofia en la mayor parte de los síntomas, ¿vale? Por ejemplo, en el miasma sórico, lo que vamos a ver es que la piel del paciente es una piel seca. ¿Por qué? Porque hay una carencia de hidratación. En el miasma psicósico vamos a observar que la piel va a ser mucho más grasosa. ¿Por qué? Porque hay una hiperproducción. Y lo mismo puede pasar, el paciente del miasma psicósico va a sudar mucho, o sea, todo se va a ver en exceso.
Si tiene una secreción, si hay supuración, va a ser muy abundante. Y las lesiones de las horas, en realidad sus lesiones van a ser mucho más secas. Y van a causar comezón, pero van a ser regularmente mucho más secas. Y entonces los pacientes que tienen un miasma psicótico van a tender a desarrollar tumoraciones, verrugas, y también este miasma se asocia con la enfermedad de la gonorrea. Recordemos que en la antigüedad pues, era muy común que los pacientes se enfermaran de gonorrea. ¿Y qué era característico de la gonorrea? La producción excesiva de secreción. Entonces, el miasma psicótico hay una hiperproducción, hay mucha secreción, hay hipertrofias. En el miasma sórico va a haber una carencia, una deficiencia. Sus enfermedades se van a presentar por una deficiencia. Entonces también si tú piensas en el tipo de paciente, dices, en el miasma sórico los pacientes son flaquitos, bueno, puede haber de los dos, ¿no? Tanto delgados como gorditos. Vamos a ver. Y el tercer miasma que nos describían sus compañeros, este miasma, algo que lo caracteriza es que tiende a la destrucción. Tiende a la destrucción de los tejidos. Por eso nos describía que el miasma sifilítico, su lesión elemental va a ser la ulceración, ¿no? Porque esta ulceración regularmente la observaban en los pacientes que manifestaban una enfermedad, la enfermedad de la sífilis. Pero se daban cuenta, Hahnemann se dio cuenta, de que esas úlceras, por ejemplo, podían sangrar o tendían a la gangrenación. Entonces, todo lo que tiene que ver con destrucción de tejido, o que va en contra de la naturaleza, lo equivale al miasma sifilítico. Entonces, en su material de apoyo, les dejé material de los tres miasmas. Viene la clasificación, si recuerdan, habíamos hablado de que el doctor profesor Sánchez hizo una clasificación acerca de los miasmas. Entonces, en estas hojas que les adjunté, viene cómo divide, son varias páginas, viene cómo divide el miasma sórico y te lo pone por orden alfabético y te va definiendo cada concepto.
viene el miasma sórico, el miasma psicótico y al final viene el miasma sifilítico. Ahora vamos a descubrir algunos aspectos. Y también viene otra hojita que dice que son síntomas generales. Estos síntomas generales nosotros los podemos observar en los medicamentos homeopáticos, ¿no? La mayoría de los medicamentos homeopáticos tienen rasgos de los tres miasmas, pero hay algunos medicamentos, nos decía su compañero, que hay algunos medicamentos que son más afines a un miasma, ¿no? Tienen muchos rasgos de algún miasma. Y lo mismo vamos a observar en los pacientes. Entonces, por ejemplo, en esta primera columna se dice que el miasma sórico son pacientes que agravan antes de procesos fisiológicos. Por ejemplo, la menstruación. Es muy común ver en las chicas que antes de que empiecen a menstruar se sientan mal. Eso es muy sórico. Es muy común verlo. ¿Qué te dicen? Hay quien se siente mal una semana antes, 3 días antes, un día antes, unos minutos antes, pero casi siempre es antes de menstruar. Digo, eso es muy sólico. El SODA casi siempre agrava antes de los procesos fisiológicos. El psicótico regularmente agrava durante los procesos fisiológicos. Y la sífilis agrava después de los procesos fisiológicos. Eso es súper raro, porque una persona, por ejemplo, en el caso de la menstruación, una persona que ya menstruó, regularmente debería quedarse tranquila, ¿no? O sea, sentirse bien. Y regularmente se sentiría mal antes de o durante el momento, ¿no? Desde ahí vemos parte del miasma. O, por ejemplo, la parte sórica, el miasma sórico, agrava ayunando. Imagínate, el miasma sórico de por sí ya tiene una carencia, ¿no? De nutrientes, una carencia de fuerza física, una carencia de inteligencia, y todavía no le das de comer, obviamente va a agravar. Ajá. El miasma, por otro lado, el miasma psicótico, regularmente vamos a ver que son pacientes muy activos. Son inquietos, no se pueden estar quietos, ¿no? Entonces, si lo dejas sentado, si le pides que esté quieto, pues va a agravar. No como un paciente sórico que le dice, siéntate ahí, y se puede sentar 1 hora y no se va a fastidiar fácilmente. Pero hay algunos pacientes que son psicóticos, ya después de 5 minutos, oiga, ya, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué? O sea, no pueden estar quietos. Entonces, pero tiene que ver con el miasma. Y el miasma sifilítico describía que son aquellos pacientes que tienden a la destrucción. Y por eso vamos a ver que los calambres entran en miasma sifilítico, o la caries en huesos, o caries en general. Cuando las caries son profundas, tienes que pensar en el miasma sifilítico, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a mencionar algunos de estos. El miasma sórico, estar de pie lo agrava porque se cansa, ¿no? Ese síntoma, por ejemplo, lo tiene el sulfur. El sulfur no le gusta estar de pie. O el miasma sórico agrava por el ejercicio, ese no tiene energía, o agrava por el frío en general. El miasma sórico es friolento, no genera calor físico, entonces agrava por el frío. Y por ejemplo, calcárea carbónica es muy sórica, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con el frío, el esfuerzo físico, todo eso le agrava. Agrava por el movimiento, agrava en tiempo nublado, eso es mucho de calcárea carbónica, agrava por emisiones, ¿no? Así por orinar mucho, agrava por la presión, el adormecimiento es muy sórico, pero cuando ya te pasas a este otro síntoma que es hormigueo, el adormecimiento, por ejemplo, las personas que
se les duerme la cara, ¿no? O sea, que una impresión fuerte y siento como la boca se me durmió o el párpado, ¿no? Eso es muy sórico, pero ya de adormecimiento pasa a hormigueo, entonces eso ya es más psicótico, ¿no? Y si pasa a un calambre o pasa a una convulsión, eso ya es epiléptico. Entonces sí podría pasar de uno a otro, sí puede pasar porque depende mucho de los eventos o de la predisposición que tenga el paciente. ¿Vale? Otro síntoma, la anemia, en general mazoico, tiene una carencia de nutrientes, tiende más a la anemia. Es un paciente ansioso por lo general. Ajá. Dice que cae con facilidad, el masórico es un poco torpe y débil también. Debilidad, por ejemplo, debilidad, hay algunos que tienen debilidad en los tobillos, ¿no? Que no coordinan muy bien sus movimientos y eso puede hacer que caigan. Tiende a dislocarse, dislocaciones, ¿no? También. Falta de calor vital, falta de irritabilidad física, falta de reacción, este tipo de paciente que ya le dieron tratamiento y no reacciona, eso es muy sórico, ¿no? Falta de reacción. Inmovilidad de la parte afectada, lasitud, palidez, bueno, aquí tenemos muchos, ¿no? Nos dice del pulso, es blando, es débil, obediente, pulso pequeño, relajación muscular, tendencia a echarse, porque pues no tiene energía, o tendencia a resfriarse. Entonces aquí te hace una clasificación del tipo de los síntomas generales y señales. Y bueno, vamos a mencionar algunos de estos del psicósico. Por ejemplo, el psicósico agrava al anochecer o por la tarde. Regularmente el sifilítico agrava en la noche. Y eso lo vemos en los medicamentos homeopáticos, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, mercurio agrava en la noche. Al anochecer puedes pensar a lo mejor en fósforo o por la tarde, ¿no? Hay algunos medicamentos que lo tienen muy marcado. Nos dice que agrava por cambios de temperatura, es como más sensible, es mucho más sensible el psicótico al calor, ¿eh? Por eso acabamos de ver que agrava, bueno, tiene bochorno, estas oleadas de calor, también es un paciente que se puede cansar, o sea, tiene como mucha energía, algo que presenta fósforo, mucha energía y cuando se le agota, pues ya, no cuentes con eso. Dice que tiene una congestión en el cuerpo, ¿no? O sea, procesos inflamatorios, procesos o enrojecimiento en algunas partes de su cuerpo. Dice que desea el aire libre porque es caluroso, ¿no? El miasma sórico es, um, es friolento, ¿no? Genera calor y el psicótico genera mucho calor, eh, entonces el aire libre le va a caer muy bien. Estados alternantes o contradictorios, por ejemplo, eso lo tiene Pulsatila o lo tiene Ignatia Mara, esos estados alternantes o contradictorios. Cuando los síntomas se contradicen, eso es muy psicótico, o cuando eh, los síntomas como los de Pulsatila, dice, tiene tos, pero a veces se seca, pero a veces es con flema, pero a veces va acompañada de estornudos, pero también puede ir acompañada de lagrimeo o puede ir acompañada de náusea, o sea, muy cambiante. Lo cambiante es psicótico. Estado colérico, sí, son muy coléricos. Hay grados de irritabilidad, ahorita lo vamos a mencionar, pero el psicótico es colérico. Tiende a la hinchazón en general, procesos inflamatorios como apis mellífica o belladona, hinchazón en general es psicótico. Hormigueo, hay algunos medicamentos que tienen hormigueo, inflamación,
irritabilidad excesiva, si es irritable y te hace un escándalo, ¿no? Por lo irritable. Mejora por el frotamiento, mejora por el movimiento, ¿no? Por ejemplo, ruxoxicodendron mejora por moverse, o fósforo mejora porque lo froten, porque lo acaricien, ¿no? Entonces, bueno, así hay varios. Felicidad, órgano de sangre, periodicidad, ¿no? La periodicidad es muy psicótica, perdón. Tumores, pólipos, ajá, eso es característico del miasma psicótico, y te habla de sus pulsaciones, ¿no? Pulso frecuente, fuerte, lleno, tenso, dice sensación de calor, sensación de plenitud, síntomas variables, ¿no? Que ya lo mencionaba, temblor externo, por ejemplo, el fósforo tiene un temblor externo, ya. Y el miasma sifilítico te habla de los abscesos, son sifilíticos. Hay grados, por ejemplo, uno es débil, otro grado es cansado y otro grado es agotado, ¿no? El sórico está débil, pero el psicótico está cansado, ¿no? O sea, sí es llegar y tumbarse, porque sí está puede estar muy agotado, muy cansado. Pero el grado mayor es el agotamiento, cuando no se puede levantar, cuando están postrados, que te lo describen los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, arsénico en algo, o antimonio tartárico, procesos de tos, te dicen que está postrado, necesita que le pongan almohadas para estar sentado. Eso es muy sifilítico. Y otros, mencionaba lo de los calambres, las atrofias de glándulas, agrava por vomitar. Por ejemplo, un sórico regularmente vomitará, se sentirá mal, quedará cansado o débil, pero después mejorará. Y el sifilítico, a pesar de que ya vomitó, no mejora, al contrario, agrava muchísimo sus padecimientos. Agrava por comer, eso también es muy sifilítico, ¿no? Regularmente los medicamentos, en la mayoría escuchas que mejoran por comer, pero comiendo, o sea, después de un proceso fisiológico, agrava. Colapso, eso lo tiene Carbovegetabilis, colapsa, o sea, está moribundo, las convulsiones son sifilíticas, descargas pútridas, desea alimentos que lo agravan, como el que tiene una úlcera gástrica y tiene deseo de alcohol, ¿no? O sea, sabe que eso provocó su enfermedad y aún así sigue teniendo deseos de sus alimentos. Eso es sífilis. Emaciación, eso es cuando un paciente tiende al adelgazamiento de manera súbita, o sea, como enflaquecido, como chupado, o sea, no es delgado, no, sí se fue al extremo, eso es muy sifilítico. Las fístulas, eso es muy sifilítico, eso lo tiene, por ejemplo, Silicia ferros, ¿no? Abscesos, fístulas, eso es silicio. Hemorragia, tendencia a las hemorragias, por ejemplo, la quesis, nitric ácido, son medicamentos que tienden a las hemorragias, eso es muy sifilítico. Sinopicinalis, ipecacuana, tenemos varios. A la necrosis, medicamentos que tienen tendencia a la necrosis. Carbovegetabilis, arsénico en algo, la quesis, tienden a necrosarse, ¿no? O sea, tienen una úlcera y esa úlcera se necrosa. Negrura de partes externas, como un tema de insuficiencia venosa, eso es sifilítico. Parálisis, cáustico, que tiende parálisis en cara, eso es, porque no es lo mismo que tengas adormecimiento, entonces es una sensación a que se te paralice. Paralizado, eso es sifilítico. Y nos habla de sus pulsos, dice pulso espasmódico, imperceptible, irregular, y después nos habla de putrefacciones, este,
Por ejemplo, su orina tiene olor putrefacto, eso es sifilítico. Sensación de aplastamiento, como por ejemplo aurum metálico que tiene la sensación de aplastamiento sobre el pecho, le está dando un infarto, ¿no? Eso es sifilítico. Supuraciones diversas, también. Tendencia ganglionosa, bueno, ya dijimos que eso es sifilítico. Transpiración que no alivia, por ejemplo, mercurio, epazolfos, son medicamentos que transpiran mucho y esa transpiración no les da mejoría, ¿no? O sea, algo fisiológico, como por ejemplo calcárea carbónica suda, ¿no? De su cabeza, y eso le da mejoría. Los medicamentos que sudan y que esa transpiración no les da mejoría, al contrario, les agrava, eso es muy sifilítico. Y las ulceraciones, ¿no? Mercurio tiene ulceraciones, bórax tiene ulceraciones, nítrico ácido tiene ulceraciones. O sea, la ulceración es la lesión de los sifilíticos. Y al final vienen tipos de dolores que encontramos en el repertorio. Viene clasificación, por ejemplo, viene en español y después viene en inglés y entre paréntesis se pone números. Eso es con relación a los miasmas. Cuando te pone el miasma 2, cuando te pone el número 2, está hablando del miasma psicótico. Cuando te pone el número 3, está hablando del miasma sifilítico. Si te pone el número 1, es miasma tórico. Pero vamos a ver que en algunos te va a poner, por ejemplo, calambroide, ¿no? Dolor calambroide te dice que es 3, 2, 1. O sea, predominantemente este síntoma es sifilítico, pero tiene algunos rasgos de psicosis y algunos rasgos de tórax. Pero el miasma que predomina es el primer número que pone. Pero te pone la seriación miasmática entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, un dolor ondulante, ese es sifilítico. O un dolor lastimadura, dolor o dolorimiento, el paciente que siente como si estuviera dolorido o como si lo hubieran lastimado después de un golpe, ese es miasma 1, eso es tórico, ¿no? Y bueno, así cada uno, ¿no? Un dolor continuo, ese es miasma 1, es histórico. Ardoroso, ¿no? ¿Cuántos medicamentos ardorosos tenemos en la materia médica? O ardiente, ese es miasma 3. Y tenemos a sulfos, arsénico, fósforo, antibioticiatorio, y así le puedes echar un buen, ¿no? Dolor arrancante, ¿no? Como si le arrancaran algo, eso es sifilítico. Y bueno, así nos podemos ir. Procesos antes hizo una clasificación. La mayoría de los síntomas tienen una clasificación, no todos, algunos nos tenemos que guiar más por esto esto se produce porque es carente, o se produce porque viene en exceso, o esto ya se sale de lo natural. A veces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para guiarnos y saber cuál es el miasma. Y bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿no? Picante, miasma 2, hinchante, miasma 2, piquete, punzante, miasma 2, presivo, un dolor presivo, presionante, ese es miasma 1, pulsaciones dolorosas, ese es miasma 2, radiante, ese es miasma 2, y bueno, así sucesivamente. Dolor como en torcedura, ese es miasma 1, tirante, sensación de jaloneo, ese es miasma 2, predominantemente con 1, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este sirve para, aquí ya te lo da como clasificado, entonces ya, por eso te doy estas hojas para que les eches un ojo. Ok, ¿dudas ahí? Creo que no, doctora. Gracias. Todo, doctora. Ok.
Y vamos con esta última parte de le digo, los miasmas es muy, muy amplio, pero pues a mí me interesa que conozcan la generalidad de las cosas más importantes. Y los síntomas mentales en estas hojas te los pone por orden alfabético. Y está padre en el sentido de que si hay algún síntoma que a lo mejor no sepas, ¿no? O sea, no sé a qué se refiere cuando habla de aflicción, pues ahí lo buscas y viene definido, te lo da definido. Por eso entonces hizo una definición. Trato de darle una definición a cada síntoma. Yo voy a mencionarlos aquí con los síntomas mentales, los más importantes, porque como pueden ver en las hojas son muchísimos, pero traté de dividirlos por la forma en cómo hace la clasificación Proceso Sánchez. Nosotros veíamos que cuando tú interrogas a un paciente en sus síntomas mentales, tienes que ver cómo está en su afecto, cómo está en su voluntad y cómo está en su intelecto. Entonces, por ejemplo, el miasma sórico son personas afectuosas, son personas o sea, afectuosas, dan cariño y también son personas que se dejan apapachar, ¿no? O sea, sí se dejan que se les dé el cariño también. Eso lo vemos mucho en los niños, ¿no? Los niños, es raro ver a un niño que no se deje tocar, ¿no? Tiene que ver con su personalidad y tiene que ver con las experiencias que ha tenido, ¿no? Pero en la gran mayoría los niños sí son como más afectuosos. Eso hasta los ves y dices, ay, qué bonito, ¿no? Pero también en el miasma sórico, este, algo que caracteriza a las personas sóricas es que son benevolentes, o sea, te perdonan, ¿no? Es como vas en la calle, se tropiezan y te empujan. Ay, perdón. Y la persona sórica va a voltear. Ah, sí, no, no hay problema, ¿no? O sea, no lo toman como una falta. De otra persona diría, fíjate, no me empujes, no me toques, o no sé, ¿no? Y las personas sóricas son benevolentes. Ajá, aún cosas que no sé, alguien que tenía una pareja y la pareja lo engaña y después resulta que regresa, ¿no? Terminan y regresan y tú dices, ¿cómo es posible que lo haya perdonado? Bueno, tiene que ver con la benevolencia de su miasma, ¿no? Son personas compasivas. Ven un animal en la calle que no tiene que comer, o ven a alguien, ¿no? Está sufriendo y se acercan. ¿Qué le pasó? ¿En qué lo ayudo? ¿No? O sea, son compasivas. Por eso digo que se parecen mucho a los niños, ¿no? Los niños no te juzgan, ¿no? O sea, ellos, ellos actúan con relación a lo que están sintiendo o con relación a su lógica. Y está llorando es porque algo malo le pasó. Vamos a ver en qué le ayudamos, ¿no? Entonces, el miasma sórico así es. Pero también son pacientes que tienden a, a tener la sensación de estar abandonados o de haber sido abandonados. Y eso es una sensación, porque hay quien a lo mejor sí fue abandonado, ¿no? A lo mejor situaciones de la vida, alguno de los papás se fue, o se tuvieron que ir a trabajar, o se murió, ¿no? O sea, no es que haya sido voluntario, ¿no? O sea, se fue porque estaba enfermo, o lo mataron, no sé, lo que tú quieras. Pero el sórico sí va a resentir ese abandono. Ah, es que no me quería mi papá, o por qué se fue y me dejó, y a lo mejor tenía cáncer, ¿no? Pues no fue su decisión irse, o sea, circunstancias de la vida. Pero el sórico sí va a resentir y va a tener esa sensación de abandono. De hecho, te lo dicen, ¿no? Eso yo lo he visto en algunos pacientes cuando se enferman.
y a lo mejor son fuertes, valientes y todo, y cuando se enferman, no, no me dejen solo, por favor, no, quédate aquí al lado de mí, porque si no se sienten abandonados. Eso es muy sólico, ¿no? Este, son personas complacientes, ajá, así como que le pides un favor y difícilmente te va a decir que no. ¿No? O sea, y si no inventes, ya tiene un buen de carga de trabajo y aún así le dijeron, oye, ¿puedes hacer esto? Sí, sí, yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, no quiere quedar mal, entonces son complacientes. Pero en su parte de la voluntad nos dice que tienen falta de valor, ¿no? O sea, son personas un tanto temerosas, un tanto cobardes o muy cuidadosas, ¿no? Vamos a invertir en este negocio y un sórico va a medir el riesgo, va a revisar a ver, va a ser un tanto desconfiable, porque ya lo han hecho tonto, entonces aprende, ¿no? A veces. Entonces, revisa, ¿no? A ver el riesgo, si es confiable, si se puede, o sea, lo va a pensar mucho. A pesar de que son personas que podríamos denominarlas un poco crédulas, con el tiempo y van tomando sus precauciones porque ya alguna vez se la hicieron y entonces ya no quiero que me vuelvan a ver la cara, ¿no? Pero son personas mucho más cuidadosas, ¿no? O sea, dices, no toques ahí porque te vas a quemar. Ah, ok, como que lo van aprendiendo. Ajá. Tienen falta de iniciativa, este, así como, ¿qué vamos a hacer? Y nadie dice nada, ¿no? Salta la parte sórica de los grupos. No, nadie dice nada, nadie se queja, nadie propone, la parte sórica. Tiene una parte de pereza, pues, porque el miasma sórico regularmente no tiene mucha energía, son, están como más débiles, entonces sí, podrían tender un poco más a la pereza. Son personas dóciles, son perseverantes, ¿no? O sea, si algo quieren hacer, se esfuerzan, se esfuerzan. Digo, les cuesta trabajo, pero se esfuerzan. Y regularmente el sódico siempre va a acabar, ¿eh? Lo que empieza, lo termina, porque son perseverantes, pero también son muy obstinados. Intelectualmente tienen una debilidad de memoria, de concentración, o sea, les cuesta trabajo poner atención, se distraen fácilmente o aunque están poniendo atención, se lo repiten y se lo repiten y se lo vuelven a repetir y les cuesta trabajo aprender las cosas, les cuesta trabajo estudiar, por eso es el que tiene que hacer el resumen del resumen del resumen, porque solamente a base de repetición es que se les queda mejor las cosas. ¿Vale? Y los esfuerzos mentales regularmente, tanto los físicos como los mentales, el esfuerzo les va a causar una agravación. Un embotamiento, confusión mental, bueno, tienen poca memoria, ¿no? Es una de las razones por las cuales hay que estarles repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y dice Proceso Sánchez que los sóricos tienen una inaptitud, así lo describe él, no son mis palabras, son de Proceso Sánchez, una inaptitud para los idiomas, ¿no? O sea, esto yo lo he visto mucho en nuestra cultura mexicana, nos cuesta los idiomas y tiene que ver con el miasma sórico. Una parte tiene que ver con la falta de confianza, otra de que necesitan talachearle más y otra por las inseguridades y la timidez. He visto que las personas que son un poco más extrovertidas, un poco menos penosas, tienen mayor facilidad para hablar otros idiomas porque no les da miedo equivocarse. Y el sórico sí, el sórico lo tiene que practicar mucho porque parte de sus inseguridades, parte de sus carencias, no le permite no es que no le permita, le cuesta mucho más trabajo.
el doble o el triple. Y aquí, ok, el miasma sórico son, decía que son dóciles, pero también son miedosos de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la nuez calcárea carbónica, muy temerosa de algunos animales, o de estar sola, o de oscuridad, ¿no? O fósforo de las tormentas, ¿no? O sea, muy, muy temerosa. Hablaba de la ingenuidad o de la inocencia, eso lo ves con los niños, ¿no? Así como que les cuentas algo como, no sé, el ratón de los dientes va a venir y te va a traer una moneda. O sea, su inocencia les permite creer en ese tipo de cosas, ¿no? O cosas fantasiosas. Le cuentas una historia de dragones y te la crees, ¿no? ¿Dónde están esos dragones para ir a verlos? Porque es parte de su inocencia. Son personas respetuosas, ajá, no es como, pues es el director, ¿cómo le voy a decir eso, no? O es la autoridad, ¿no? Es el maestro, o es el doctor, no le puedo decir que no al doctor. Entonces, sí saben, o sea, saben cómo distinguir esas jerarquías. Tienen esta parte irritable, hay como diferentes grados de ira. Uno es la irritabilidad, otro es la cólera y otro es la furia o la rabia. En la parte sórica, la irritabilidad o la ira nos dice que la ira del sórico va a terminar en la persona, ¿no? O sea, le hacen algo y no es para pensar en vengarse o en desquitarse, o sea, se enojan, a lo mejor mucho, mucho, pero ya, o sea, aquí quedó el enojo, no explota hacia las demás personas, no se desquita con alguien más, la irritabilidad es solamente queda en la persona, ¿vale? Ya cuando empieza a escalar, ¿no? El colérico sí lanza golpes, sí responde, el sifilítico, ese tira a matar, ¿no? Entonces hay diferentes grados de irritabilidad o irascibilidad. Y en el caso del sórico, interesante porque eh, sus trastornos se van a presentar por pena, ¿no? O sea, murió alguien, este, un familiar, un amigo, una mascota, por una pena va a presentarse sus trastornos, por nostalgia, que es como la añoranza de algo que antes tenía, la nostalgia lo tiene muy marcado eh, fosfórico ácido, ¿no? Es como de los principales medicamentos para la nostalgia. Capsicum también es de la nostalgia. Ya actualmente ya no hay tanta nostalgia, por así decirlo. Antes la gente se enfermaba o se deprimía o se moría de nostalgia porque pues no había tanta comunicación, ¿no? Viajar de un país a otro era difícil, mandar una carta y recibir la respuesta también era algo difícil, y ahora con toda la conexión que hay, pues ya es menos común. Pero los trastornos se pueden presentar por la nostalgia, por las malas noticias, ¿no? Se murió tu papá, ¿no? Malas noticias se presentan sus trastornos por decepción, por pérdida monetaria. Acuérdense, por ejemplo, pues, la calcárea carbónica pues, tiene miedo a la pobreza, ¿no? Porque si no hay dinero, pues no hay para comer y ahí hay una crisis, ¿no? Por remordimiento, ¿no? O sea, pude haberlo hecho mejor, o le hubiera pedido perdón, eh, o no aproveché esa oportunidad que tenía, o sea, el remordimiento de algo que no fue, ya no lo puedes cambiar, ¿no? Si no lo puedes cambiar, pues ya no te preocupes.
pero el sórico sí se preocupa mucho por eso, por rudeza, ¿no? Que hayan sido rudos con el sórico, eso también lo enferma, vergüenza, ¿no? Si nació con algún defecto, o si sufrió alguna humillación de pequeños, son personas que pues sí lo toman un poco más a pecho, ya sea lo de las mortificaciones, preocupaciones, el sórico es muy preocupón, por anticipación este, a un evento, a una reunión, a un examen, los trastornos se presentan por anticipación. Ajá, entonces sus síntomas se presentarán antes de el examen, este, antes de, ¿no? Anticipación o por esfuerzo mental, ¿no? Sus trastornos se pueden presentar por hacer un esfuerzo mental. Y después nos vamos con el psicósico. Son personas, lo tenía acá adelante. Primero hablaremos de su personalidad. Son personas mucho más, son personas que tienen una autoestima como muy alta, ¿no? Así como que yo soy el más guapo, soy el más inteligente, así como, sí, tienen una sobreestima. Son personas vanidosas, les gusta que las vean, utilizan colores brillantes o chillantes o fluorescentes a lo mejor, ¿no? O sea, no es como el sórico prefiere pasar un poquito más desapercibido, por eso el color azul se le da, porque el azul no es como que brille tanto, ¿no? Sí, más bien desapercibido. Y el psicótico, ¿no? El psicótico quiere que lo vean. Es excéntrico, es locuaz, es alguien que no puede parar de hablar, puede brincar de un tema a otro, son egoístas en el sentido de no sacrifican cosas, ¿no? O caprichosos, ¿no? Eso no me gusta, cámbiamelo, ese tipo de personalidad, ¿no? Y el psicótico también son personas mucho más impetuosas, impulsivas, ¿no? O sea, hay que tomar una decisión ahorita, ¿no? El sórico, ¿no? El sórico vamos a reflexionarlo, mañana platicamos, ¿no? O a veces no mañana, ¿no? O sea, luego lo vemos y ese luego, eso es muy sórico, ¿no? Luego lo vemos y pasa un mes y no lo ves, ¿no? Entonces eso es muy sórico, pero el psicótico es impulsivo, no, eso se resuelve ahorita, ¿no? Y no nos vamos hasta que no salga, o sea, muy, muy impulsivo, impetuoso, hipersensible, ¿no? Sus sentidos están un poco más excitados y también por eso su dolor va a ser mayor. Industrioso porque es un paciente que trabaja mucho, es una necesidad de trabajar, es el que no tiene uno ni dos, tiene tres trabajos, ¿no? Así que vende pozole los domingos y entre semana da clases, ¿no? Entonces, industrioso, trabaja mucho. Eso también es muy de los médicos, lo van a ver, que tienen dos, tres trabajos, ¿no? O sea, el médico se mata trabajando. Optimista, o sea, sí considera que las cosas pueden salir bien, no vamos a tener problemas, optimista. Ajá. Claro que también puede caer al otro extremo, ¿no? O sea, sí ser como caer en la desilusión, ¿no? No siempre ser optimista. Sus trastornos se presentan por excesivo gozo, o sea, demasiada alegría, por ejemplo, Ofea es un medicamento que agrava por las buenas noticias. No puede dormir, ¿no? Está como muy emocionado, no puede dormir. Aquí está Aaron Jiménez Fernández. Si no había llegado, ¿verdad? Ya nos vamos a dejar. Eh, entonces les decía, sus trastornos se presentan por gozo excesivo, por ambiciones frustradas,
O sea, no sé, que quería ser director de X lugar y no lo logró. No, el psicótico, eso para su autoestima es un golpe muy fuerte, ¿no? O por peleas, contradicciones, ¿no? Alguien que le diga, no, yo no te creo, o eres un mentiroso, o ese tipo de situaciones le produce trastornos a este paciente. Indignación o por honor herido, ¿no? Así como que lo hayan hecho quedar mal, o que pierda credibilidad ante las otras personas, todo eso enferma a este paciente. Y en cuanto al afecto, bueno, son personas celosas, son personas egoístas, en cuanto a su voluntad, eh, son inquietos, son hiperactivos, pero el problema con los psicóticos es que no son constantes, ¿no? O sea, no perseveran, se fastidian rápido o se desesperan rápido, ¿no? O sea, yo no estoy viendo una solución aquí, vamos, a otro lado, ¿no? O estoy viendo que no puedo, no tienen la paciencia para perseverar, entonces no son constantes. Uh-huh. Mm, hacen muchos planes y a veces no perseveran en todos, son temerarios, eso hay que reconocérselo, no es como muy aventados, oye, eso no se puede, ¿cómo de que no? Pues vamos, ¿no? Así sí son muy aventados. Uno podría decir, son valientes, sí, pero también son impetuosos, ¿no? Cleptómanos, ¿no? Una tendencia, pueden tener una tendencia a robar, intelectualmente tienen una memoria activa, una concentración activa, comprensión fácil, o sea, es el que he visto algunos alumnos o alguna vez tuve compañeros que casi no anotaban, ¿no? Era así como escuchar, escuchar, escuchar. A una vez tuve un compañero que no tenía apuntes, no, nada más iba a escuchar. Este, o sea, su memoria retiene muy bien la información, ¿no? O tienen una agilidad mental, ¿no? Así como que ahora, por ejemplo, que está de moda, no sé, los raperos, o los que hacen rimas, o los que hacen como improvisaciones, pues, o sea, son muy psicóticos, ¿no? Mucho de eso también son rasgos que se pueden llegar a desarrollar, ¿no? Pero los psicóticos son natos, tienen agilidad mental, tienen facilidad para estudiar, pero se distraen también con facilidad, son fantasiosos, ¿no? O sea, así como que se lo describen, ¿no? Que hacen castillos en el cielo, teorizadores, tienen muchas ideas, ¿no? Pero también ya en lo patológico podrían caer a tener pensamientos errantes, ajá, o sea, como uno, otro y no aterrizar ninguno. Eso es cuando ya no hay un equilibrio, ¿no? Están pensando en una cosa, pero después meten otra. Eso es muy psicótico. Y ya por último, el miasma sifilítico, en la parte del afecto, lo que vamos a observar es que son personas eh, que tienden a odiar a otras personas, ¿no? O sea, a veces no de la nada, ¿no? Sí tiene que haber una razón, así como, no sé, mi papá se fue, bueno, pues lo odio, yo no lo quiero volver a ver nunca más. Oye, pero pues se fue porque no había que comer y se fue a trabajar. No, no, que no regrese nunca más, ni me lo mencione, ¿no? Es como el innombrable. Entonces, pues, por odio. O personas con mucho resentimiento. Ya pasaron 10 años de que hubo algún problema familiar y dicen, no, a ese tío no lo invites porque es una mala persona, no lo quiero ver y nunca lo voy a perdonar. O sea, ese tipo de sentimientos son los que carga el sifilítico. Y por ejemplo, eso es mucho de natromuriático, ¿no? El resentimiento. El resentimiento es cuando revives la emoción de algo que pasó, pero
también está este otro medicamento que es más extremoso, un tric ácido, que él tiene resentimientos, pero también tiene deseos de venganza. Entonces, alguien se la hizo y está pensando cómo le voy a hacer para desquitarme. Y no se queda en el pensamiento, sí lo lleva a cabo, por eso es sifilítico. Ajá. Son personas que son despreciativas, podemos decir a lo mejor actualmente una persona racista, una persona sexista, una persona que odia a otras personas por ser diferentes. Eso es muy sifilítico. Ajá. Personas que son insensibles o son hipócritas, ¿no? O sea, por llegar a un puesto, por obtener algo, tienden a ser hipócritas o desagradecidas, ¿no? Así como, ¿por qué a veces esto pasa en las familias, ¿no? Pues es que mi mamá siempre lo ayudó y mira, es muy desagradecido, se fue, o nos robó, o nos quitó un terreno. Y eso pasa mucho en las familias. Son muy pasionales, ¿no? O sea, no sé, están enamorados y hay alguna decepción y dicen, no, yo la mato, ¿no? O yo lo voy a matar, nada de eso que lo encuentren. Están muy, muy arrebatados, muy pasionales. Y, este, y así como el histórico es benevolente con las otras personas, el sifilítico tiende a tener aversión por las personas, por quien lo ofendió o por sus familiares. ¿Sí? Así como a mi abuela, así se piden sus cuadros porque ella era una hija de bla, 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 ¿no? Entonces tienden a tener aversión a algunos de sus familiares. Son desobedientes, contradictorios, anarquistas, desobedientes en el sentido de este, hay leyes, ¿no? Hay reglas en la vida, en el mundo, pues regularmente fueron hechas para no lastimar a otras personas, ¿no? Oye, aquí se circula solamente por un lado, porque si no podrías atropellar a alguien, podrías causar un accidente. Y a los sifilíticos no les importa, ¿no? O sea, se meten en el sentido contrario, se pasan de saltos, desobediente completamente, anarquista, ¿no? Es como, este, o sea, sí tienen un sentido de que se haga justicia, pero toman la justicia en sus manos, ¿no? O sea, es como, no me lo resolvieron, entonces yo voy a tomar venganza, ¿no? O sea, yo voy a matar, voy a violar, no me resolvieron por la buena, entonces yo lo voy a hacer. Y entonces se vuelven radicales. Eso es sifilítico, porque es destructivo, vas en contra de otra persona, de la vida, de la integridad de otras personas. Eso es sifilítico. Uh-huh. Y tiende pues a la destructividad. Y algunas otras situaciones como la lujuria, ¿no? Pacientes que tienen a la lujuria, a la ninfomanía, así como los extremos, ¿no? A la pedofilia, ¿no? O sea, no hay como una moral, no hay un remordimiento, a la depravación, ¿no? Entonces, todo esto es sifilítico. Y en lo intelectual vamos a ver que tienen una postración, decíamos de la postración física, ¿no? Que puede llegar a tener el sifilítico. Bueno, en lo intelectual tiene una postración mental, no, no dice, no contesta, su mente no está activa o tiende a desarrollar lagunas mentales, ¿no? A lo mejor las personas que tienen demencia, pues ya tienen deteriorada su intelecto, ¿no? Su mente, aversión a esfuerzos mentales. No es lo mismo que digas, híjole, me cuesta mucho trabajo hacer algo, ¿no? Hasta no me puedo concentrar, me cuesta trabajo pensar, razonar, pero el sifilítico tiene una aversión, ¿no? O sea, no lo puede hacer, no, no lo puede hacer, su mente no permite que lo realice. ¿No?
Sí, nos ponen otros ejemplos: inconsciencia, catalepsia, fanatismo. Se van a los extremos a lo mejor de su religión, ¿no? Fanáticos, y como todos los demás se van a ir al infierno, ¿no? Y la esquizofrenia, que tiene que ver con una enfermedad mental, pero que va acompañada de delirios. Pueden ser visuales, auditivos, y el paciente considera que es algo real, ¿no? Eso es sifilítico. O que tenga el paciente pensamientos aterradores, atormentadores, ¿no? Así como estoy viendo demonios o animales que me están comiendo. Este tipo de pensamientos, ilusiones o alucinaciones son sifilíticas. Y en cuanto a su personalidad, no son personas que rechazan todo, o sea, no puedes negociar con ellos porque todo está mal. Son personas corruptas, ¿sí? Así como lo que quieren lo van a conseguir, no importa cuánto dinero tengan que dar, no importa cuántas mordidas. Son desagradecidos, ya lo decíamos, hipócritas, insensibles, ¿no? O sea, no se conduelen por el dolor de las otras personas. Son peleadoras, tienen el deseo de pelear, ¿no? Es como el que nada más está esperando a que alguien lo mire feo para, tú que me estás viendo, y se lanzan a los golpes, ¿no? Son crueles, ¿no? Eso lo vemos mucho, ¿sí? Con los animales, crueles, lastiman a los animales, a las personas, a su familia, ¿no? Un tipo de acciones sifilíticas. Son personas que blasfeman, que calumnian, por ejemplo, habla contra Dios, ¿no? Hay personas que dicen, yo no creo en Dios, pero es que ni me meto con Él y que no se mete conmigo. eh, pero hay otras que no, o sea, hacen injurias ante, ante otras religiones o ante otras, eh, o ante Dios, ¿no? Entonces, propiamente Dios calumnia, ¿no? Calumniar a otra persona, ¿no? Ya eso es con dolo, ¿no? Sí. O que mutilen su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que se lastiman, que se cortan, este, porque solamente así con el dolor que sienten, dejan, se les olvida su dolor, a lo mejor emocional, y el dolor físico les hace sentir mejor. Esto, todo lo que tiene que ver con lesionarse, lastimarse, es sifilítico. ¿Sí? Y sus trastornos se presentan por rabia, les decía, hay grados, es el que es irritable, colérico, y el que tiene una rabia, ¿no? O sea, la rabia es desmedida, es le voy a pegar, le voy a hacer. Y otros trastornos son despreciativos, ¿no? Pero sus trastornos se pueden presentar también por desprecios, por envidias, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que me iba muy bien, pero pues me empezaron a envidiar o me echaron ojo, ese tipo de ideas, que son muy sifilíticas, y agravan por el consuelo. Eso también es muy sifilítico, ¿vale? O sea, no quiere el contacto de las otras personas, no quiere el consuelo en general, ¿no? Eso es muy sifilítico. Uh-huh. Y ya, esta es la última. Todavía nos falta en esto de los miasmas hablar un poquito más acerca de cómo sacar el miasma. Ya lo mencioné en algún momento, pero será importante hacer algún ejemplo para que quede mucho más claro. Estas son generalidades de los miasmas que es importante que conozcan y que este, sepan, se familiaricen con esto, este, para que después sea mucho más sencillo poder sacar el miasma actual del paciente, el miasma familiar. Uh-huh. Principalmente esos dos. Uh-huh. ¿Tienen alguna duda al respecto de esto que estamos platicando?
Sí, doctora, yo. ¿Cómo se puede determinar el tiempo del tratamiento en una enfermedad crónica? ¿Puede haber un tratamiento permanente? Um, ¿Cómo se puede determinar el tiempo? Mira, nosotros trabajamos por relación a cómo se van curando los síntomas. Um, Va a depender mucho del tipo de enfermedad que tenga el paciente. Um, las enfermedades crónicas sí, las enfermedades crónicas tú las empiezas a, les das tratamiento dependiendo en qué etapa esté. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una agudización, o sea, un cuadro agudo de su enfermedad crónica, ¿no? Les decía, por ejemplo, siempre ha padecido de dermatitis atópica, tiene una agudización, yo le doy tratamiento para esa agudización, va mejorando y ahí tengo dos opciones, buscar su tratamiento constitucional, ya que pasó la parte aguda, buscas el tratamiento constitucional o buscas buscas el miasma del paciente y tratas el miasma. Cualquiera de las dos es buena y regularmente si tú das bien un tratamiento podrías tardar poco tiempo en curarlo. Poco tiempo me refiero a una agudización que la cures en 15 días, un mes a lo mucho, y después ya das un tratamiento mucho más profundo y ese tratamiento depende del tipo de potencia, es que tan rápido o que tan espaciado puede ser el tratamiento. Ajá. Nosotros damos tratamiento hasta que notas que el paciente ya está mejor, ¿no? O sea, dices, ya le quité todos los síntomas, le voy a dar a lo mejor su medicamento constitucional un tiempo y después ya no le dejas nada, porque los pacientes regularmente no necesitan vivir con un medicamento. Tú se lo das un tiempo determinado para que él se sienta mucho mejor, para que lo cure, para que fortalezca su cuerpo y después ya se lo quitas. No, digo, no necesitan tomarlo tanto tiempo. Algunos pacientes están como acostumbrados a todo el tiempo estar tomando. Este, Cuando curas una enfermedad crónica no es necesario dejárselo mucho tiempo, al menos que tenga varias enfermedades, ¿no? Alguna enfermedad crónica, por ejemplo, que tengas un paciente con diabetes, un paciente con hipertensión, de tiempo de evolución, es muy probable que sí lo tengas que estar viendo con una cierta periodicidad. Ajá, a lo mejor al principio una vez al mes y después cada 2 meses y después cada 6 meses, este, solamente para ayudarlo a mantenerse bien. Ajá, pero a veces no es necesario dejarles como un tratamiento a largo plazo. No, no lo necesitan. Ajá, porque los medicamentos, muchos de los medicamentos homeopáticos, principalmente los minerales, tienen una acción larga. Entonces, por un tiempo que le des el medicamento, después hace la acción que tiene que hacer el medicamento y después ya lo quitas. Digo, no necesita uno dejárselo de por vida, por así decirlo. Uh-huh. Y es un poco complejo, porque algunos artículos para algunos padecimientos le dan seguimiento a los pacientes durante 2 o 3 años. Ajá, para ver que realmente se curen. Pero no siempre que ves al paciente es para que le des tratamiento. No, a veces solamente lo valoras, a ver cómo va bien, seguimos igual, ¿no? O, o hay periodos en que das medicamentos con potencias altas y das algún
placebo, ¿no? Mientras eso te da tiempo a que el medicamento de larga duración siga haciendo su efecto. Va variando un poco. Ujú. Lo que sí es que eh, para las enfermedades crónicas tú tienes que ver una evolución a corto plazo y a largo plazo solamente los síntomas que van quedando. Por ejemplo, hace poquito vimos a un familiar de un alumno, ¿no? De una alumna de octavo. Y su abuelita la vimos porque tenía un tema de mareo.